Ya no eres más que una vieja fastidiosa que solo estorba. ¿Así le hablas a la madre que te crió? ¿Esa es la educación que te di? Mamá, entienda, si yo no me hago cargo de esta casa, alguien lo hará. Usted ya no puede con todo. Ya está muy mayor. A los 72 años nunca pensé que mi propio hijo me llamaría vieja inútil en mi propia casa. La misma casa que construí cosiendo día y noche durante 15 años para darle un techo seguro. Pero esa tarde de sábado, escondida en el cuarto de trastos de mi propia casa en la colonia Doctores de Ciudad de México, grabé cada palabra cruel que salió de la boca de Francisco, mi único hijo, mientras planeaba robarme todo por lo que había trabajado. Lo que escuché me partió el alma, pero también despertó una fuerza que no sabía que aún tenía dentro de mí. Todo comenzó el miércoles cuando Francisco me habló por teléfono con esa voz melosa que ponía cuando quería algo. «Mamá, ¿qué le parece si va a visitar a la tía Carmen este fin de semana? Hace tiempo que no va por Xochimilco». Me extrañó mucho la sugerencia porque él nunca se había preocupado por mis visitas familiares. Siempre andaba ocupado con sus asuntos, con su trabajo en la constructora, con su esposa Gloria y sus planes. Pero pensé que tal vez, por una vez en la vida, estaba siendo considerado conmigo. Así que acepté sin sospechar nada. El sábado por la mañana hice todo el teatro completo. Preparé mi maleta con ropa para 3 días. Llamé un taxi desde el teléfono de la casa y me despedí de Francisco diciéndole que regresaría el martes por la tarde. «Que le vaya muy bien, mamá. Dele mis saludos a la tía Carmen», me dijo con una sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. El taxi me llevó hasta la esquina de Insurgentes con Viaducto, pero en lugar de continuar hacia Xochimilco, le pedí al chófer que me regresara por las calles de atrás. Tenía una corazonada extraña, una intuición de mujer mayor que me decía que algo no estaba bien. Entré por la puerta trasera de la cocina, la misma puerta por donde había entrado miles de veces cargando las bolsas del mercado de San Juan. Mi casa, mi pequeña casa de 2 recámaras en la Doctores, la que había comprado ladrillo por ladrillo con el dinero que gané cosiendo vestidos de quinceañera y trajes de primera comunión. Me escondí en el cuartito donde guardaba las telas y los hilos, un espacio pequeño al final del pasillo que daba a los cuartos. Desde ahí podía escuchar todo lo que pasaba en la sala y el comedor. No tuve que esperar mucho tiempo. Cerca de las 2 de la tarde escuché la llave en la cerradura principal. Francisco entró acompañado de Gloria, su esposa, hablando en voz alta sin ninguna preocupación porque pensaban que yo estaba lejos en Xochimilco. Saqué mi celular, un aparato sencillo que mi nieta Leticia me había regalado en mi cumpleaños, y busqué la aplicación de grabadora que ella me había enseñado a usar. «Por si algún día necesita grabar algo importante, abuelita», me había dicho. Nunca imaginé que sería para algo así. Por fin nos quitamos a la vieja de encima por unos días. Escuché decir a Francisco con una risa que me heló la sangre. «Ahora podemos hablar tranquilos sobre los papeles de la casa sin que esté ahí molestando con sus preguntas». Gloria se rió también, con esa risa aguda que siempre me había parecido falsa. «Tu mamá es muy terca, Francisco, pero cuando logremos que firme la escritura a tu nombre, va a tener que aceptar nuestras reglas o buscar otro lugar donde vivir». Sentí como si me hubieran clavado 1000 alfileres en el pecho. ¿Mis reglas? ¿En mi casa? ¿La casa que había pagado completamente con mi trabajo? Pero lo que vino después fue aún peor. «Mira, Gloria», continuó Francisco, «quien trabajó toda su vida para pagar esta casa fui yo, no ella. Ella nada más se quedaba en la casa haciendo costurita para las vecinas, mientras yo me rompía la espalda en las obras. Vieja inútil. Ya no sirve más que para gastar en medicinas y dar guerra». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la sala. ¿Cómo podía mentir así? ¿Cómo podía olvidar que yo había pagado el enganche de esta casa con 15,000 pesos que junté cosiendo durante 2 años sin parar? Gloria agregó con maldad. «Y ahora se hace la víctima, como si hubiera construido algo. Si por ella fuera, todavía estaríamos viviendo en esa vecindad horrible de Tepito donde creciste». No podía creer lo que estaba escuchando. Esa casa de Tepito donde Francisco había crecido era humilde, sí, pero era honesta. Era la casa donde yo había criado a mi hijo sola, después de que su padre nos abandonó cuando el niño tenía apenas 5 años. Me dolía tanto escuchar esas palabras que tuve que morderme los labios para no gritar.
Recordé todas las madrugadas que pasé despierta en la máquina de coser, los ojos irritados por la luz amarilla del foco colgante, las manos hinchadas de tanto trabajar la aguja. Recordé cuando Francisco se enfermó de neumonía a los 8 años y pasé 3 semanas durmiendo en una silla del Hospital General, sin separarme de su cama, rogando a la Virgen de Guadalupe que no se me fuera mi niño. Recordé todos los zapatos que no me compré para que él pudiera tener uniformes nuevos cada año escolar, todas las comidas que preparé con ingenio y amor cuando el dinero no alcanzaba para más que frijoles y tortillas. El plan está perfecto, continuó Francisco. Le vamos a decir que es por su propio bien, que las personas mayores siempre se enferman y es mejor que la casa ya esté a mi nombre para evitar problemas legales. Gloria aplaudió la idea. Sí, y si se pone difícil, le empezamos a demostrar que ya no puede vivir sola. Escondemos sus medicinas, dejamos que la casa se vea desordenada, esas cosas. En poco tiempo va a aceptar irse a un asilo y la casa queda libre para nosotros. Sentí náuseas al escuchar aquello. Estaban planeando hacerme parecer loca, incapaz, todo para robarme mi patrimonio y luego deshacerse de mí como si fuera basura vieja. En ese momento, algo muy profundo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el corazón de madre que se quebraba por la traición, era también mi dignidad de mujer trabajadora que se rebelaba contra la injusticia. Francisco siguió detallando sus planes diabólicos. Ya hablé con un notario en la colonia Roma que me debe favores. Me dijo que con una carta de cesión firmada por ella podemos hacer el traspaso sin muchos problemas. Y si ella no quiere firmar, pues... Se quedó callado un momento y luego continuó. Siempre se puede falsificar la firma. Total, ¿quién va a investigar a una viejita que ya está medio ida de la cabeza? Gloria se rió con crueldad. Ay, Francisco, qué malo eres. Pero tienes razón, nadie va a dudar de que una anciana de 70 años quiera dejarle su casa a su único hijo. Luego agregó algo que me heló completamente. Y ya hablé con mi prima Esperanza, la del inmobiliario en la Roma Norte. Dice que esta casa puede valer fácilmente 250,000 pesos por la ubicación. Imagínate todo lo que podríamos hacer con ese dinero. 250,000 pesos. Esa cantidad representaba toda mi vida, todos mis sacrificios, todos mis sueños cumplidos a base de trabajo honesto y perseverancia. Para ellos era solo un número, dinero fácil que podían gastar en sus caprichos. Para mí era la única seguridad que tenía en este mundo, el único techo que me protegía en mi vejez. Incluso podríamos convencerla de que haga un préstamo con la casa como garantía, sugirió Gloria. Así resolvemos nuestras deudas del coche y de las tarjetas antes de vender, porque después de vender la casa, mamá Rosa va a tener que acostumbrarse a vivir en un cuartito de asilo. Ya no va a necesitar tanto espacio. Rosa. Así me habían estado diciendo siempre, como si fuera una extraña, y no la mujer que había dado vida a Francisco. La conversación continuó por más de 1 hora. Escuché cómo planeaban manipularme, cómo pensaban engañarme para que firmara documentos, cómo ya habían elegido el asilo más barato que encontraron en Iztapalapa. Ese lugar cuesta solo 2,500 pesos al mes, decía Francisco, y así nos queda casi todo el dinero de la venta para nosotros. Hablaban de mi futuro como si estuvieran planeando dónde tirar una mascota que ya no querían. Cuando finalmente se fueron, cerca de las 5 de la tarde, esperé 2 horas completas antes de salir de mi esconderijo. Necesitaba estar completamente segura de que no regresarían. Durante esas 2 horas, sentada en el piso frío del cuartito entre las cajas de telas, lloré todas las lágrimas que había guardado durante años. Lloré por la madre que había sido, por el hijo que había criado con tanto amor, por la mujer trabajadora que había luchado toda la vida para tener algo propio. Pero después del llanto vino algo más fuerte, la rabia. No la rabia ciega que destruye, sino la rabia justa que transforma. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cocina, en la mesa donde había desayunado con Francisco tantas mañanas cuando era pequeño, oyendo la grabación una y otra vez, planeando mi defensa. Ya no era la madre ingenua que confiaba ciegamente en su hijo. Ahora era una mujer de 72 años que había trabajado toda la vida y que no se iba a dejar robar por nadie, ni siquiera por su propia sangre. Al amanecer del domingo, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la cocina,
Supe exactamente lo que tenía que hacer. Busqué en mi libreta de teléfonos el número de Leticia, mi nieta, la hija de Francisco que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional. Si alguien podía ayudarme a entender mis derechos y a defenderme, era ella. Marqué su número con manos temblorosas, pero con determinación firme. «Abuela Rosa, ¿qué hace despierta tan temprano?», me contestó Leticia con voz sorprendida. «Mija», le dije, «necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Tengo algo muy importante que enseñarte y no puedo hablar por teléfono». En su voz noté que entendió la urgencia. «Voy para allá, abuelita. En 1 hora estoy con usted». Cuando Leticia llegó y escuchó la grabación completa, vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación. «Abuela, esto es un delito. No pueden hacerle esto a usted». Me abrazó fuerte y me dijo, «Vamos a defendernos, pero necesitamos ayuda legal profesional». Esa mañana de domingo, Leticia me ayudó a buscar en Internet abogados especializados en derechos de adultos mayores. Encontramos el despacho del licenciado Manuel Hernández, un abogado con oficina en la Colonia Condesa que tenía muy buenas referencias en casos como el mío. El lunes temprano llamé al despacho del licenciado Hernández y conseguí una cita para esa misma tarde. Llegué ahí con la grabación, con todos los papeles de la casa, con los recibos de los pagos que había hecho durante años, con las escrituras originales donde aparecía claramente mi nombre como propietaria única. El licenciado escuchó todo con mucha atención, su expresión volviéndose cada vez más seria conforme avanzaba la grabación. «Señora Rosa», me dijo cuando terminé de contar todo, «usted tiene aquí evidencia suficiente para procesos penales por intento de fraude, falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. Pero puedo sugerirle una estrategia que tal vez sea más efectiva para proteger sus intereses». Me explicó que podíamos confrontar a Francisco y a Gloria legalmente, usando la grabación como prueba y ofreciéndoles un acuerdo que los obligara a respetar mis derechos o enfrentar las consecuencias legales. El plan era perfecto. El martes por la mañana, Francisco y Gloria llegaron a mi casa como siempre hacían, esperando encontrar a una anciana indefensa a la que podían seguir engañando. Pero esta vez, la justicia llegó antes que sus mentiras. Esa noche del lunes, después de regresar de la oficina del licenciado Manuel Hernández, me senté en mi vieja mecedora de la sala, la misma donde había amamantado a Francisco cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde lo había consolado cuando lloraba por pesadillas. La ironía me dolía tanto como las palabras que había escuchado el sábado. En esa misma mecedora donde había dado tanto amor, ahora planeaba mi defensa contra el hijo que me había traicionado de la manera más cruel posible. La grabación seguía reproduciéndose en mi mente como una pesadilla que no podía detener. Cada palabra de Francisco era como una puñalada directa a todo lo que había construido en mi vida. «Vieja inútil», había dicho, «solo sirve para dar guerra». ¿Cómo había llegado a convertirse en ese hombre sin corazón? ¿En qué momento el niño dulce que me decía «Mami, te amo mucho», se transformó en un extraño que me veía como un estorbo en su camino hacia el dinero fácil? Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran como un río doloroso. Vi a Francisco a los 5 años, llorando desconsolado cuando su padre nos abandonó una madrugada de diciembre, llevándose solo una maleta y dejando una nota que decía: «Ya no puedo con esta responsabilidad». Recordé cómo el niño me preguntaba todos los días durante meses: «¿Cuándo va a regresar papá, mami?». Y yo, con el corazón roto pero fingiendo fortaleza, le respondía: «No te preocupes, mijito, nosotros dos somos suficientes para ser felices». En esos primeros años, después del abandono, Francisco era mi compañero inseparable. Cuando yo cosía hasta altas horas de la madrugada para terminar un vestido de quinceañera que me pagarían al día siguiente, él se quedaba dormido a mis pies, abrazado a su osito de peluche café que le había hecho con retazos de tela. «Mami, cuando sea grande, voy a trabajar mucho para comprarte todo lo que quieras», me decía con esos ojitos brillantes, llenos de inocencia. «Nunca vas a tener que coser tanto porque yo te voy a cuidar». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas cuando recordé el día que cumplió 10 años.
Había trabajado 3 semanas seguidas, durmiendo apenas 4 horas cada noche, para juntar dinero suficiente para comprarle la bicicleta azul que había visto en el aparador de una tienda en el centro de Ciudad de México. Cuando la vio el día de su cumpleaños, me abrazó tan fuerte que casi me tumba. «Eres la mejor mamá del mundo», gritó de alegría. «Nunca te voy a dejar, siempre vamos a estar juntos». Ese niño agradecido y amoroso había prometido cuidarme para siempre. ¿Dónde estaban ahora esas promesas? Me levanté de la mecedora y caminé hacia mi recámara, donde guardaba en el closet una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Con manos temblorosas saqué las fotos una por una, reviviendo cada momento capturado. Ahí estaba Francisco a los 12 años, abrazándome el Día de las Madres en la escuela primaria Benito Juárez, sonriendo con sus dientes chuecos que después arreglaríamos con aparatos ortodóncicos pagados con mis ahorros de 6 meses. En otra foto aparecía él a los 15 años, orgulloso con su uniforme nuevo de la secundaria técnica, el mismo uniforme por el que había vendido mi única cadena de oro, la que había sido de mi madre. Encontré la fotografía que más me dolió ver. Francisco a los 18 años, el día de su graduación de la preparatoria. Yo aparecía a su lado, delgada y envejecida prematuramente por el trabajo excesivo, pero sonriendo con orgullo infinito. Ese día había sido uno de los más felices de mi vida. Francisco era el primer hombre de nuestra familia que terminaba la preparatoria. En el discurso que dio como representante de su clase, me había dedicado unas palabras que aún recordaba perfectamente. Quiero agradecer especialmente a mi madre, Rosa Santos, que trabajó día y noche para que yo pudiera estudiar. Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Pero los recuerdos dulces pronto dieron paso a los amargos. Recordé cuando Francisco cumplió 20 años y conoció a Gloria en una fiesta de la colonia. Desde el primer día que la trajo a casa, noté algo diferente en él. La manera como me hablaba cambió, se volvió más seca, más impaciente. Gloria tenía una forma muy sutil de hacerme sentir fuera de lugar en mi propia casa. Comentarios aparentemente inocentes como «Ay, señora Rosa, qué antigua está esta sala». O «Francisco me contó que usted nunca estudió, ¿verdad?». Pequeñas humillaciones disfrazadas de conversación casual. Cuando Francisco y Gloria se casaron, yo había ahorrado durante 2 años completos para pagarles una boda sencilla, pero digna en el salón de fiestas Los Laureles, en la colonia Narvarte. Recuerdo que gasté 12,000 pesos, prácticamente todos mis ahorros, porque quería que mi hijo tuviera un día especial. El día de la boda, Gloria se quejó de que el salón era muy pequeño, de que la comida no tenía suficiente variedad, de que el pastel no era lo que ella había soñado. Francisco no dijo nada para defenderme. Solo se encogió de hombros y murmuró: «Ya que, Gloria, es lo que se pudo». Los años siguientes fueron un deterioro lento, pero constante de nuestra relación. Cuando nació Leticia, mi única nieta, pensé que Francisco recuperaría algo de su corazón de antes. Y durante los primeros años de la niña, pareció ser así. Venía a visitarme con la bebé. Me pedía consejos sobre cómo cuidarla. Me dejaba que la consintiera con ropa tejida a mano y juguetes sencillos que yo le compraba. Pero conforme Leticia fue creciendo, las visitas se volvieron menos frecuentes y más tensas. Gloria comenzó a poner reglas sobre lo que yo podía o no podía hacer con mi propia nieta. «Señora Rosa, no le dé tantos dulces a Leticia», me decía con esa voz autoritaria que había perfeccionado con los años. «No la acostumbre a que todo se lo regalen sin trabajar». Ironías de la vida. La mujer que ahora planeaba robarme mi casa sin trabajar me acusaba de malcriar a su hija por comprarle un helado de vez en cuando. Recordé especialmente una tarde de domingo, cuando Leticia tenía unos 8 años. Estábamos las 2 solas en la casa, haciendo tortillas de harina en la cocina, cuando la niña me preguntó con esa curiosidad inocente de los niños: «Abuelita Rosa, ¿por qué mi papá a veces habla feo de usted cuando no está?». Me quedé helada. «¿Qué tipo de cosas dice, mija?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Dice que usted ya está muy vieja y que da mucho trabajo. Mi mamá dice que las abuelitas a veces se vuelven como niñas chiquitas y que hay que tenerles paciencia». Esas palabras me dolieron más que 1000 gritos. Ya desde entonces, Francisco y Gloria estaban sembrando en la mente de mi nieta la idea de que yo era una carga, un problema que había que tolerar. Pero lo que más me lastimó
fue darme cuenta de que ellos hablaban mal de mí delante de la niña, envenenándola contra mí desde pequeña. Por eso me sorprendió tanto cuando Leticia, ya en la adolescencia, comenzó a acercarse a mí de manera independiente. A los 15 años empezó a visitarme sola, sin sus padres, los fines de semana. Me contaba sobre la escuela, sobre sus sueños de estudiar derecho para defender a la gente que no puede defenderse sola. Esas palabras ahora resonaban de manera profética en mi situación actual. Fue Leticia quien me enseñó a usar el celular, quien me explicó cómo funcionaba Internet, quien me mostró las aplicaciones para grabar conversaciones. Abuelita, en estos tiempos las mujeres mayores tienen que saber defenderse, me había dicho unos meses atrás. Hay mucha gente mala que se aprovecha de las personas de su edad. Nunca imaginó que esas lecciones me servirían para defenderme de su propio padre. La relación entre Francisco y yo se volvió especialmente fría después de que cumplí 70 años. Parecía como si mi edad avanzada fuera una ofensa personal contra él. Sus visitas se redujeron a una vez por semana, y cuando venía era solo para revisar que yo estuviera bien de salud, no porque le interesara mi compañía. ¿Ya tomó sus medicinas, mamá? ¿No se le ha olvidado cerrar el gas? Preguntas mecánicas, sin cariño, como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta. Gloria era aún peor. Había desarrollado una maestría en el arte de la crueldad sutil. Llegaba a mi casa e inmediatamente empezaba a encontrar defectos. Ay, señora Rosa, esta casa huele a humedad. Esta sala está muy oscura. Estos muebles ya están muy viejos. Comentarios diseñados para hacerme sentir que mi hogar, mi refugio, no era suficientemente bueno para ella. Pero lo que más me dolía era la manera como trataban mis pequeños esfuerzos por mantener viva la relación familiar. Cuando les preparaba sus comidas favoritas, Gloria decía cosas como: «Ay, gracias, pero Francisco ya no puede comer tan condimentado, tiene que cuidar su estómago». Cuando les tejía suéteres para el invierno, aparecían al mes siguiente usando suéteres nuevos comprados en el centro comercial. «Es que estos colores no van mucho con mi estilo, señora Rosa», me explicaba Gloria con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Durante los últimos 2 años, las humillaciones se habían vuelto más directas. Gloria ya ni siquiera se molestaba en disimular su desdén hacia mí. En las reuniones familiares, hablaba de mí en tercera persona estando yo presente. La señora Rosa está un poco confundida últimamente. Ya saben cómo se ponen las personas mayores, se les olvida todo. Y Francisco, mi propio hijo, no solo no me defendía, sino que a veces se sumaba a sus comentarios. Es verdad, mi mamá ya no es la misma de antes. El momento más humillante había sido hace apenas 3 meses, durante una comida familiar en casa de unos primos en la Colonia del Valle. Yo había llegado un poco tarde porque el camión se había tardado más de lo normal. Cuando entré al comedor, escuché a Gloria diciéndole a la prima Esperanza: «Es que la señora Rosa ya no debería andar sola en el transporte público. Las personas de su edad son un peligro para ellas mismas y para los demás». Todo el mundo se quedó callado cuando me vieron llegar, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, recordando todas esas humillaciones, entendí que la traición del sábado no había sido algo espontáneo. Era el resultado final de años de desprecio acumulado, años de verme como un estorbo que había que tolerar hasta encontrar la manera de deshacerse de mí. Francisco y Gloria no habían planeado robarme mi casa de la noche a la mañana. Habían estado preparando el terreno durante años, sembrando la idea de que yo era incapaz, confundida, una carga. Pero había algo que ellos no sabían, algo que habían subestimado completamente. Yo seguía siendo la misma mujer que había criado a un hijo sola, que había construido una casa con su trabajo, que había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a las traiciones de la vida. Esa mujer no se iba a dejar vencer por un par de ladrones disfrazados de familia. Me quedé despierta toda esa noche del lunes, sentada en la mesa de la cocina donde había pasado tantas horas de mi vida, la misma mesa donde le había dado de comer a Francisco con una cucharita cuando era bebé, donde había revisado sus tareas de la primaria, donde habíamos desayunado juntos tantas mañanas antes de que él se fuera a la escuela. Esa mesa había sido testigo de tanto amor, y ahora era testigo de mi determinación de defenderme. Con la grabación reproduciéndose una vez más en mi celular,
Tomé papel y lápiz y comencé a escribir todo lo que recordaba sobre mis sacrificios, sobre mi trabajo, sobre las pruebas que tenía de que esta casa era mía por derecho propio. Escribí sobre cada peso que había pagado, cada documento que tenía guardado, cada testigo que podría confirmar mi versión de la historia. Al amanecer del martes, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la cocina, iluminando mis papeles dispersos sobre la mesa, supe que estaba lista para la confrontación. Francisco y Gloria llegarían en pocas horas, esperando encontrar a la misma anciana sumisa que habían estado manipulando durante años. Pero se iban a encontrar con algo muy diferente, una mujer que había decidido pelear por lo suyo hasta las últimas consecuencias. El timbre de la casa sonó exactamente a las 8 de la mañana. Era la hora exacta en que Francisco y Gloria solían llegar para sus visitas espontáneas de los martes. Pero esta vez, junto con ellos, venía la justicia que habían estado evitando durante tanto tiempo. Respiré profundo y me dirigí hacia la puerta principal con pasos firmes. A través de la cortina de la ventana pude ver las siluetas familiares de Francisco y Gloria parados en el portón, cargando como siempre esa bolsa de pan dulce que traían todos los martes, como si fuera un gran favor que me hacían. Pero esta vez había una tercera figura que ellos no esperaban: el licenciado Manuel Hernández, elegante en su traje gris oscuro, cargando su portafolios de cuero y con una expresión seria que indicaba que venía a trabajar, no a conversar. Abrí la puerta con calma fingida, como si fuera una mañana normal más. «Buenos días», dije con voz tranquila. Francisco me sonrió con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Buenos días, mamá. Venimos a desayunar con usted, como siempre». Gloria estaba detrás de él, sosteniendo la bolsa de conchas y cuernitos del pan, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio al hombre de traje que se acercaba desde la calle. «¿Señor Francisco Santos?», preguntó el licenciado Hernández con voz firme y profesional. Francisco volteó confundido. «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?». El abogado se presentó con toda formalidad. «Soy el licenciado Manuel Hernández, representante legal de la señora Rosa Santos. Necesito hablar urgentemente con usted y con la señora Gloria sobre algunos asuntos muy delicados relacionados con esta propiedad». Vi cómo el color se le iba del rostro a Francisco. Gloria, por su parte, me miró con una mezcla de confusión y sospecha que no pudo disimular. «¿Asuntos legales? ¿De qué está hablando?», preguntó Francisco, tratando de mantener su compostura. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Para qué contrató un abogado?». El licenciado Hernández no perdió tiempo. «Será mejor que entremos a la casa para que puedan escuchar con comodidad la evidencia que tenemos». Los invitó a pasar con un gesto cortés pero autoritario. Yo los guié hacia la sala, el mismo lugar donde tantas veces habíamos desayunado en familia cuando Francisco era niño, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde él me había presentado a Gloria por primera vez hace más de 20 años. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Francisco y Gloria en un lado, visiblemente nerviosos, el licenciado y yo del otro lado. Era como un juicio informal, pero la tensión se podía cortar con cuchillo. Gloria intentó romper el ambiente preguntando: «¿Le ofrecemos café, licenciado?». Pero él negó con la cabeza. «Gracias, pero prefiero ir directo al asunto que nos convoca». El licenciado abrió su portafolios y sacó una grabadora digital pequeña. «Antes que nada, quiero que sepan que todo lo que vamos a discutir aquí será grabado para propósitos legales». Francisco se removió incómodo en su silla. «¿Grabado? ¿Por qué? No entiendo qué está pasando». Fue entonces cuando el abogado presionó el botón de reproducir y la voz inconfundible de Francisco llenó toda la sala. Finalmente nos quitamos a la vieja de encima por unos días. El efecto fue inmediato y devastador. Francisco se puso pálido como papel. Gloria dejó escapar un pequeño grito ahogado, pero la grabación continuó implacable. Quien trabajó toda su vida para pagar esta casa fui yo, no ella. Ella nada más se quedaba en la casa haciendo costurita para las vecinas, mientras yo me rompía la espalda en las obras. Vieja inútil, ya no sirve más que para gastar en medicinas y dar guerra. «¡Pare esa grabación!», gritó Francisco poniéndose de pie bruscamente. ¿De dónde sacó eso? Pero el licenciado mantuvo la grabadora funcionando. Esta conversación fue registrada legalmente por la señora Rosa en su propia propiedad el pasado sábado,
mientras ustedes planeaban despojarla de sus bienes. La voz de Gloria ahora se escuchaba clara. Tu mamá es muy terca, Francisco, pero cuando logremos que firme la escritura a tu nombre, va a tener que aceptar nuestras reglas o buscar otro lugar donde vivir. Gloria empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento sino de pánico por haber sido descubierta. Rosa, nosotros no queríamos, es decir, Francisco intentó interrumpir. Mamá, esto es un malentendido. Nosotros estábamos hablando hipotéticamente, como una broma, pero su mentira sonaba patética incluso para él mismo, especialmente cuando la grabación continuó reproduciendo su propia voz. Ya hablé con un notario en la colonia Roma que me debe favores. Me dijo que con una carta de cesión firmada por ella podemos hacer el traspaso sin muchos problemas. El licenciado detuvo la grabación y miró a Francisco con severidad. ¿Le parece una broma planear falsificar la firma de su madre? ¿Le parece gracioso conspirar para internarla en un asilo contra su voluntad? Francisco intentó defenderse. Usted no entiende. Mi mamá a veces no está bien de sus facultades mentales. Fue ahí donde yo finalmente hablé, con una voz más firme de la que había usado en años. Francisco, mi mente está perfectamente clara. Lo suficientemente clara como para grabar 1 hora y 20 minutos completos de su conversación criminal. El abogado entonces puso sobre la mesa una carpeta gruesa llena de documentos. Tengo aquí las escrituras originales de esta propiedad, todas a nombre de la señora Rosa Santos. Tengo los comprobantes de pago del enganche de la casa, cancelado completamente con el dinero que ella ganó cosiendo durante 15 años. Tengo las facturas de todas las mejoras que se hicieron a la propiedad, pagadas con recursos propios de mi cliente. Francisco intentó protestar, pero yo también puse dinero en esta casa. El licenciado lo interrumpió. ¿Tiene comprobantes? ¿Recibos? ¿Alguna evidencia documentada de sus aportes económicos? La realidad era que Francisco jamás había aportado un peso para la compra o mejora de la casa. Durante sus primeros años de trabajo, había vivido como soltero, gastando su dinero en diversión y lujos personales. Cuando se casó con Gloria, rentaron un departamento en la colonia Doctores durante 5 años antes de venir a vivir a mi casa temporalmente, mientras ahorraban para su propia vivienda. Ese temporalmente se había convertido en 15 años de vivir gratis bajo mi techo, mientras yo seguía pagando todos los servicios, el mantenimiento y los impuestos de la propiedad. Gloria intentó una táctica diferente, apelando a mi lado emocional. Rosa, usted sabe que nosotros la queremos mucho. Francisco es su único hijo, su familia. ¿Cómo puede hacernos esto? Sus lágrimas ahora parecían más calculadas que genuinas. Todos los años que hemos vivido juntos, todas las veces que la hemos cuidado cuando estaba enferma, fue demasiado escuchar eso. Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. ¿Cuidarme? ¿Cuándo me han cuidado ustedes? Los recuerdos frescos de sus desprecios me dieron valor para continuar. Me cuidaron cuando tuve neumonía el año pasado y tuve que ir sola en camión al Hospital General porque ustedes estaban muy ocupados. Me cuidaron cuando me caí en la cocina hace 6 meses y me quedé tirada 2 horas hasta que llegó la vecina Esperanza porque ustedes no contestaron el teléfono. Francisco intentó interrumpir. Mamá, eso no es justo. Pero yo continué. Me cuidaron cuando me operaron de cataratas y regresé a casa a prepararme mi propia comida porque Gloria dijo que tenía jaqueca. El licenciado aprovechó el momento para presentar la propuesta que habíamos preparado. Dadas las circunstancias y la evidencia que tenemos, vamos a ofrecerles un acuerdo único y no negociable. Abrió otro folder y puso un documento legal sobre la mesa. Ustedes tienen 24 horas para comprometerse por escrito a no volver a pisar esta propiedad sin autorización expresa de la señora Rosa. Cualquier intento de contacto futuro será considerado acoso y perturbación de persona mayor. Francisco se veía desesperado. ¿Y si no aceptamos? El abogado respondió con frialdad profesional. Mañana mismo presentamos denuncia penal por intento de fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer delitos patrimoniales y abuso contra persona mayor. Los delitos están tipificados en el Código Penal del Distrito Federal con penas de 2 a 8 años de prisión. Gloria se puso histérica. No pueden mandarnos a la cárcel por una conversación privada. El licenciado la corrigió. Pueden
y van a la cárcel por conspirar para cometer delitos contra una persona mayor de 70 años en su propia casa. Fue entonces cuando saqué de mi bolso algo que había estado guardando como mi última carta. Un testamento notariado que había hecho 3 semanas antes, cuando mis sospechas sobre sus intenciones habían comenzado a solidificarse. Francisco, Gloria, quiero que vean esto. El documento establecía claramente que Leticia, mi nieta, sería mi única heredera universal. Francisco y Gloria estaban completamente excluidos de cualquier herencia futura. Este testamento fue registrado ante notario público hace 21 días. 3 testigos presentes, completamente legal y vigente. El impacto de ver su nombre excluido del testamento fue el golpe final para Francisco. Se desplomó en la silla y por primera vez en años lo vi llorar como cuando era niño. Mamá, por favor, soy su hijo. Cometimos un error, pero soy su familia. Sus lágrimas me tocaron el corazón por un momento, recordándome al niño que había sido. Pero entonces recordé sus palabras del sábado. Vieja inútil, ya no sirve para nada. Vamos a internarla en un asilo. Francisco, le dije con voz tranquila pero firme. Tú mismo dijiste que quien trabajó para tener esta casa fuiste tú, no yo. Dijiste que yo era una vieja inútil que solo servía para dar guerra. Pues ahora vas a tener la oportunidad de demostrar qué tan capaz eres de mantener una casa trabajando solo, como dices que siempre has hecho. Gloria intentó una última súplica. Rosa, piensa en Leticia. ¿Cómo se va a sentir cuando sepa que destruimos la familia por dinero? Esa pregunta me dolió porque yo adoraba a mi nieta, pero también me dio la respuesta perfecta. Leticia ya sabe todo, Gloria. Fue ella quien me ayudó a encontrar al licenciado Hernández. Mi nieta estudia Derecho y entiende perfectamente la diferencia entre un error y un plan criminal. La cara de shock de ambos, al saber que Leticia estaba de mi lado, fue invaluable. El licenciado puso el documento de acuerdo frente a ellos. Tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para firmar este acuerdo en mi oficina. Si no lo hacen, procedemos con la denuncia penal inmediatamente. Francisco miró el papel con manos temblorosas. El acuerdo era simple, pero devastador. Prohibición permanente de entrar a mi propiedad, renuncia a cualquier reclamo sobre la casa, compromiso de no contactarme bajo ninguna circunstancia y aceptación de que cualquier violación de estos términos resultaría en denuncia penal inmediata. Gloria hizo un último intento desesperado. ¿Y si prometemos cambiar? ¿Y si nos disculpamos y tratamos de arreglar las cosas? Fue el licenciado quien respondió. Señora, ustedes no estaban planeando una travesura de niños. Estaban conspirando para cometer delitos graves contra una anciana vulnerable. No hay segundas oportunidades para criminales. La palabra criminales resonó en la sala como un martillazo. Eso era lo que eran. Criminales que habían sido descubiertos antes de consumar su crimen. Francisco se puso de pie lentamente, derrotado. Mamá, nunca pensé que llegaría a esto. Le respondí mirándolo directo a los ojos. Yo tampoco pensé que mi propio hijo me llamaría vieja inútil y planearía robarme todo por lo que trabajé. Tomó a Gloria del brazo. Vámonos, tenemos que pensar qué vamos a hacer. Antes de salir, Francisco se volteó una última vez. ¿Nunca vamos a poder volver a hablar? Sentí una puntada en el corazón, pero mantuve mi decisión firme. Tú mismo dijiste, Francisco, que querías quitarte a la vieja de encima. Pues felicidades, lo lograste. Ahora yo me quito ustedes de encima para siempre. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que marcó el fin de una época. 27 años de maternidad, de sacrificios, de amor incondicional, terminaban en esa sala donde tantas veces habíamos compartido comidas familiares. Pero también marcaba el inicio de algo nuevo. Mi libertad, mi dignidad recuperada, mi vida finalmente mía otra vez. El licenciado guardó sus documentos. Señora Rosa, fue muy valiente al tomar esta decisión. Pocas personas de su edad se atreven a defenderse así contra su propia familia. Le agradecí su ayuda y cuando se fue, me quedé sola en mi casa. Por primera vez en años, esa soledad se sintió como paz, no como abandono. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Leticia. Abuela, mi papá me habló llorando. Me contó todo. Quiero que sepa que estoy orgullosa de usted. Hizo lo correcto. Sus palabras fueron el bálsamo que mi corazón necesitaba.
Al menos había una persona en mi familia que entendía la diferencia entre el amor real y la manipulación disfrazada de cariño familiar. Francisco miró el documento con manos temblorosas. El acuerdo era claro y devastador. Prohibición permanente de entrar a mi propiedad. Renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la casa. Compromiso de no contactarme bajo ninguna circunstancia. Y reconocimiento de que cualquier violación resultaría en denuncia penal inmediata. Gloria sollozaba en silencio, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras de siempre. Estas eran lágrimas de pánico puro al darse cuenta de que habían perdido todo lo que creían seguro. Tiene 24 horas para firmar este documento en mi oficina, repitió el licenciado Hernández con autoridad absoluta. Si no lo hacen mañana antes de las 5 de la tarde, procederemos inmediatamente con la denuncia penal. Los delitos que ustedes cometieron tienen penas de 2 a 8 años de cárcel. Francisco intentó una última súplica desesperada. Licenciado, mi mamá y yo podemos solucionar esto en familia. No necesitamos involucrar a las autoridades. Fue ahí donde intervine con una firmeza que no había usado en décadas. Francisco, tú mismo dijiste que yo era una vieja inútil que solo servía para dar guerra. Dijiste que quien trabajó para comprar esta casa fuiste tú, no yo, pues ahora vas a tener la oportunidad de demostrar qué tan capaz eres de conseguir tu propia casa. Mi voz sonaba extraña hasta para mí misma, como si fuera otra persona hablando. Era la voz de una mujer que finalmente había recuperado su dignidad. Gloria hizo un último intento patético. Rosa, piense en los años que hemos vivido aquí como familia. Piense en todas las cenas que hemos compartido, en las Navidades. La interrumpí con una pregunta que la dejó sin palabras. ¿Te refieres a las cenas donde me hacían sentir como una extraña en mi propia casa? ¿A las Navidades donde yo cocinaba para todos y ustedes se quejaban de que la comida estaba muy salada o muy condimentada? Los recuerdos dolorosos brotaron como agua de una presa rota. ¿Se acuerdan de la Navidad pasada cuando Gloria le dijo a toda la familia que yo ya no estaba bien de mis facultades porque se me olvidó comprar el jamón que ella había pedido? Francisco bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. ¿Se acuerdan de cuando me operaron de la vesícula hace 2 años y llegué del hospital a una casa vacía porque ustedes habían decidido irse de vacaciones a Acapulco ese mismo día? El licenciado observaba la escena con expresión profesional, pero pude notar un destello de satisfacción en sus ojos al ver cómo la justicia finalmente encontraba su cauce. Señora Gloria, señor Francisco, creo que han escuchado suficientes ejemplos. La decisión de la señora Rosa no está basada en un momento de enojo, sino en años de maltrato documentado y una conspiración criminal grabada en audio. Francisco se puso de pie lentamente, derrotado por primera vez en su vida adulta. Mamá, nunca quise que llegáramos a esto. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos café que habían sido tan parecidos a los míos cuando era niño. Yo tampoco quise que llegáramos a esto, Francisco. Pero tú y Gloria eligieron verme como un obstáculo para sus planes. Eligieron planear robarme lo que era mío por derecho. Eligieron llamarme vieja inútil en mi propia casa. Gloria intentó acercarse a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Rosa, por favor, perdónenos. Estábamos confundidos, asustados por el futuro. Te di un paso atrás y la detuve con un gesto. Gloria, ustedes no estaban confundidos. Estaban calculando. Habían planeado todo con frialdad. El notario corrupto, la falsificación de mi firma, el asilo barato donde me iban a votar. Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras. Incluso eligieron el asilo más barato que encontraron, de 2.500 pesos al mes, para quedarse con más dinero de la venta de M.I. Casa. El licenciado aprovechó el momento para agregar peso legal a mis palabras. El Código Penal del Distrito Federal es muy claro respecto al maltrato y abuso patrimonial contra personas mayores. Lo que ustedes planearon no solo es moralmente repudiable, sino legalmente punible con prisión efectiva. Abrió su portafolios y sacó copias de varios artículos del Código. Artículo 236 bis. Maltrato contra personas mayores de 60 años. Artículo 386. Fraude. Artículo 341. Falsificación de documentos. Francisco miró los papeles como si fueran su sentencia de muerte. ¿De verdad pueden mandarnos a la cárcel por una conversación?
El abogado fue implacable. No por una conversación, señor Francisco, por conspiración para cometer delitos graves contra una persona mayor vulnerable en su propio hogar. Luego agregó algo que los hizo palidecer aún más. Y considerando que ustedes han vivido en esta propiedad durante años sin pagar renta ni contribuir a los gastos, también podríamos agregar cargos por aprovechamiento indebido de bien ajeno. Fue entonces cuando saqué el documento que había estado guardando para este momento. Un testamento notariado que había hecho 3 semanas antes, cuando mis sospechas sobre sus intenciones habían comenzado a cristalizarse. Francisco, Gloria, hay algo más que deben saber. El papel temblaba ligeramente en mis manos, no por miedo, sino por la emoción de finalmente tomar control de mi propia vida. Este es mi testamento, registrado legalmente hace 22 días ante el notario público número 47 de esta ciudad. La expresión en sus rostros cambió de ansiedad a terror absoluto cuando leyeron las primeras líneas. El documento establecía claramente que Leticia, mi nieta, sería mi única heredera universal. Francisco y Gloria estaban completamente excluidos de cualquier herencia futura. Todo lo que tengo en este mundo, la casa, mis ahorros, mis muebles, mi máquina de coser, absolutamente todo, será para Leticia cuando yo muera. Francisco se desplomó en su silla, como si le hubieran dado un golpe físico. «Mamá, soy su único hijo. No puede hacer esto». Su voz sonaba como la de un niño perdido, pero ya era demasiado tarde para lamentaciones. «Francisco», le respondí con una calma que me sorprendió, «tú mismo dijiste que yo era una carga inútil. Dijiste que esta casa la habías pagado tú con tu trabajo. Pues ahora tienes la oportunidad de demostrar qué tan capaz eres de conseguir tu propia casa sin la ayuda de esta vieja inútil». Gloria se puso histérica por primera vez desde que la conocía. «Rosa, no puede dejarnos en la calle. Tenemos deudas, compromisos». Su máscara de nuera respetuosa finalmente se había caído por completo. «Esta casa también es nuestra. Hemos vivido aquí 15 años». El licenciado la corrigió con frialdad. «Señora Gloria, ustedes han vivido aquí como huéspedes de la señora Rosa. Nunca han sido propietarios ni copropietarios. No tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad». Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado mencionar. «Gloria, ¿te acuerdas de la conversación que tuviste con tu prima Esperanza, la del inmobiliario en la Roma Norte?» Su cara se puso blanca como papel. «En la grabación se escucha claramente como dices que esta casa vale fácilmente 250,000 pesos y como ya habían planeado dividirse ese dinero». El licenciado tomó nota de esto. Conspiración premeditada con cálculos financieros específicos. Esto agrava considerablemente los cargos. Francisco hizo un último intento desesperado. «Mamá, ¿y si prometemos cambiar? ¿Y si nos disculpamos y empezamos de nuevo?» Lo miré con tristeza genuina, porque en ese momento vi por última vez al niño que había sido. «Francisco, algunas cosas no se pueden desarregar, algunas palabras no se pueden retirar. Tú me llamaste vieja inútil, planeaste robarme, planeaste internarme contra mi voluntad. ¿Cómo voy a confiar en ti otra vez?» El licenciado cerró su portafolios con un sonido definitivo. «El acuerdo estará esperándolos mañana en mi oficina. Tienen hasta las 5 de la tarde para firmarlo. Si no lo hacen, el viernes por la mañana estaremos en el Ministerio Público presentando todas las denuncias correspondientes». Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. «Señora Rosa, si necesita cualquier cosa, no dude en contactarme. Mi trabajo no termina hasta que usted se sienta completamente segura». Francisco y Gloria se levantaron como zombis, derrotados y sin opciones. Antes de salir, Francisco se volteó una última vez. «Mamá, ¿de verdad nunca vamos a poder hablar otra vez?» Sentí una punzada en el corazón al ver sus ojos húmedos, pero mantuve mi decisión firme. «Tú mismo lo dijiste, Francisco. Querías quitarte a la vieja de encima. Pues felicidades, lo lograste. Ahora yo me quito a ustedes de encima para siempre». La puerta se cerró con un sonido que resonó por toda la casa como una campana que marcaba el fin de una época. 45 años de maternidad, de sacrificios, de amor incondicional, terminaban en esa sala donde tantas veces habíamos desayunado juntos cuando Francisco era pequeño, pero también marcaba el comienzo de algo nuevo, mi libertad, mi dignidad recuperada,
mi vida finalmente mía otra vez. Me quedé parada en medio de la sala, escuchando el silencio que por primera vez en años se sentía como paz en lugar de soledad. Mi casa, mi hogar, mi refugio, volvía a ser verdaderamente mío. No tendría que volver a caminar de puntitas en mi propia casa. No tendría que aguantar comentarios despectivos sobre mi edad. No tendría que fingir que no escuchaba cuando hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Esa tarde, el teléfono sonó. Era Leticia. Abuela Rosa, mi papá me habló llorando. Me contó todo lo que pasó. Mi corazón se aceleró, temiendo que mi nieta estuviera del lado de su padre. Pero sus siguientes palabras me llenaron de alivio. Quiero que sepa que estoy orgullosa de usted, abuela. Hizo lo correcto. Lo que ellos planearon hacer era horrible e imperdonable. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Leticia, mija, ¿tú no me odias por lo que le hice a tu papá?, pregunté con voz temblorosa. Abuela, por supuesto que no. Usted se defendió como cualquier persona honesta haría. Mi papá y mi mamá se comportaron como criminales. Hubo una pausa y luego agregó. Además, abuela, yo ya sabía que ellos hablaban mal de usted. Los había escuchado varias veces, pero nunca imaginé que llegaran tan lejos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que preguntarme si mañana habría algún comentario cruel, alguna humillación disfrazada de cariño familiar, algún plan secreto para deshacerse de mí. Me quedé dormida escuchando los sonidos nocturnos de mi casa, el tic-tac del reloj de la sala, el murmullo lejano del tráfico, el crujido familiar de los muebles de madera, sonidos que habían sido la banda sonora de mi vida durante décadas, pero que ahora escuchaba con nueva apreciación. Al día siguiente, jueves por la mañana, el licenciado Hernández me llamó para confirmar que Francisco y Gloria habían llegado a su oficina a primera hora para firmar el acuerdo. Lo firmaron sin leer, señora Rosa. Estaban desesperados por evitar la denuncia penal. Me sintió aliviada, pero también extrañamente vacía. Después de tantos años de lucha, finalmente había terminado todo. ¿Y ahora qué sigue, licenciado?, le pregunté. Ahora usted vive su vida en paz, señora Rosa. Ellos no pueden contactarla, no pueden acercarse a su propiedad, no pueden causarle más problemas. Usted es libre. Libre. Esa palabra resonó en mi mente durante todo el día. A los 72 años, después de casi 5 décadas de dedicar mi vida a otros, finalmente era libre de vivir para mí misma. Esa tarde, salí a caminar por mi colonia, algo que no había hecho en meses por temor a encontrarme con vecinos que me preguntaran por Francisco y Gloria. Pero ahora caminaba con la frente en alto, sin vergüenza, sin secretos que ocultar. Doña Carmen, la señora de la papelería, me saludó con cariño. Oiga, Rosa, hace tiempo que no veía a su hijo por aquí. Ya no vive conmigo, doña Carmen, respondí simplemente. Ah, qué bueno que ya se independizó, comentó ella sin sospechar la verdadera historia. Y era cierto. Francisco finalmente se había independizado, aunque no de la manera que él había planeado. Quería mi casa sin mí. Ahora tendría que encontrar su propia casa sin mi ayuda. Quería deshacerse de la vieja inútil. Ahora se había deshecho de él para siempre. La justicia a veces llega de formas inesperadas, pero cuando llega, es perfecta en su simetría. 3 meses han pasado desde aquel jueves cuando Francisco y Gloria firmaron el acuerdo que los alejó de mi vida para siempre. 90 días de despertar cada mañana sin esa sensación de opresión en el pecho, sin temer que alguien entre a mi casa con planes ocultos, sin escuchar comentarios crueles sobre mi edad disfrazados de preocupación familiar. Por primera vez en años, el silencio de mi hogar suena a paz en lugar de abandono. Y cada día que pasa, me convenzo más de que tomé la decisión correcta. La mañana del lunes pasado, mientras regaba las plantas del jardín que había descuidado durante tanto tiempo, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Las begonias que había plantado hace 5 años, las mismas que Gloria siempre criticaba diciendo que daban mucho trabajo para mantener, ahora florecían exuberantes bajo mi cuidado renovado. Era extraño cómo las plantas parecían haber sentido mi liberación. Las hojas lucían más verdes, las flores más abundantes, como si ellas también hubieran estado esperando el fin de esa tensión constante que se respiraba en la casa.
Doña Esperanza, mi vecina de la casa de al lado, se asomó por encima de la cerca como solía hacer. «Buenos días, Rosa. Qué bonito se ve su jardín últimamente». Le sonreí genuinamente. «Gracias, doña Esperanza. Ahora tengo más tiempo para cuidarlo como se debe». Ella asintió, aunque pude notar una pregunta no formulada en sus ojos. Probablemente se había dado cuenta de que Francisco y Gloria ya no venían a visitarme, pero era demasiado discreta para preguntar directamente. Durante estas semanas de soledad elegida, he redescubierto rutinas que había olvidado. Por las mañanas, después de mi café con pan tostado, me siento en la mecedora de la sala con mi costura. He retomado proyectos que había abandonado. Un mantel bordado que comencé hace 2 años, unos cojines decorativos para el sofá, pequeños detalles que hacen que mi casa se sienta más mía que nunca. Mis manos, aunque arrugadas por la edad, conservan la destreza de décadas de trabajo, y cada puntada me recuerda quién soy. Una mujer trabajadora, capaz, independiente. Los martes por la tarde han adquirido un significado especial. Antes eran los días que Francisco y Gloria venían a visitarme. Esas visitas tensas, donde yo me sentía como una extraña en mi propia casa. Ahora los martes son para mí sola. Voy al mercado de San Juan, compro exactamente lo que quiero comer, sin tener que preguntar si a ellos les gusta o no. Compro flores frescas para el florero de la sala, esas gerberas coloridas que a Gloria le parecían demasiado llamativas. Mi casa finalmente refleja mis gustos, no los de personas que vivían aquí como huéspedes desagradecidos. El jueves de la semana pasada, mientras organizaba el closet de mi recámara, encontré una caja de fotografías que no había abierto en años. Al principio dudé si revisarlas, temiendo que me trajeran recuerdos dolorosos, pero decidí enfrentar el pasado con la nueva fortaleza que había encontrado. Las primeras fotos mostraban a Francisco de bebé, gordito y sonriente en mis brazos. No pude evitar sonreír al verlo. A pesar de todo lo que había pasado, ese bebé inocente había existido realmente. Pero conforme las fotografías avanzaban en el tiempo, pude ver sutiles cambios que antes no había notado. Francisco niño, abrazándome con cariño genuino. Francisco adolescente, ya más distante pero aún respetuoso. Francisco adulto joven, cuando conoció a Gloria, y la transformación gradual en sus ojos, la manera como empezó a mirarme diferente. Y finalmente, Francisco de los últimos años, donde en cada foto familiar se podía percibir cierta tensión, cierta incomodidad, como si mi presencia fuera un recordatorio molesto de obligaciones que él no quería cumplir. Guardé las fotografías sin amargura. Ese niño dulce que aparecía en las primeras imágenes había sido real, y yo había sido una buena madre para él. No podía controlar en qué se había convertido después, pero sí podía elegir cómo vivir el resto de mi vida. Esa tarde llamé a un carpintero del barrio para que me ayudara a reorganizar ese cuarto que antes era de Francisco y Gloria y convertirlo en mi taller de costura. Si iba a vivir sola, al menos viviría cómodamente. Los domingos han adquirido una dulzura especial desde que Leticia comenzó a visitarme religiosamente. Mi nieta llega temprano, alrededor de las 10 de la mañana, cargando ingredientes para cocinar juntas. «Abuela, me va a enseñar a hacer mole poblano hoy», me dijo el domingo pasado, desplegando chiles secos sobre la mesa de la cocina. Sus visitas son completamente diferentes a las de sus padres, espontáneas, cariñosas, sin segundas intenciones. Mientras molíamos especias para el mole, Leticia me contó sobre sus clases en la Facultad de Derecho. «Estamos viendo casos de abuso patrimonial contra personas mayores, abuela. Usted no se imagina la cantidad de familias que cometen este tipo de delitos». Sus palabras me confirmaron que mi situación no había sido única, que había otros abuelos y abuelas sufriendo en silencio las manipulaciones de hijos desagradecidos. «¿Te da pena que tu abuela haya denunciado a tus padres?», le pregunté directamente, necesitando escuchar su respuesta honesta. Leticia dejó de moler y me miró con esos ojos brillantes que había heredado de su bisabuela. «Abuela, me da pena que mis padres hayan llegado a ese extremo, pero estoy orgullosa de que usted haya tenido el valor de defenderse. En la universidad nos enseñan que la justicia no tiene edad, y usted aplicó justicia». Esas palabras de mi nieta valían más que todas las disculpas que Francisco pudiera ofrecerme.
Leticia entendía la diferencia entre amor familiar genuino y manipulación disfrazada de cariño. Durante el almuerzo, mientras saboreábamos el mole que habíamos preparado juntas, me contó que había decidido especializarse en defensa de derechos de adultos mayores. Por usted, abuela, por todas las personas como usted que necesitan quien las defienda. La semana pasada recibí una llamada inesperada del licenciado Hernández. Señora Rosa, tengo noticias sobre Francisco y Gloria, me dijo con voz seria. Mi corazón se aceleró, temiendo que hubieran violado el acuerdo. Francisco intentó contactarme para preguntar si había alguna manera de anular el acuerdo. Le expliqué que no, que el documento está registrado legalmente y es irrevocable. Se hizo una pausa antes de continuar. También me comentó que están teniendo problemas económicos. Al parecer, sin su casa gratis, están luchando para pagar renta en otro lugar. No sentí satisfacción al escuchar eso. Tampoco lástima. Era simplemente la consecuencia natural de sus acciones. Durante años habían vivido sin pagar renta, servicios ni mantenimiento, ahorrando dinero a costa de mi generosidad. Ahora enfrentaban la realidad económica que cualquier adulto independiente debe enfrentar. ¿Puedo preguntarle algo, licenciado?, le dije. ¿Usted cree que hice lo correcto? Su respuesta fue inmediata. Señora Rosa, usted se defendió de una agresión patrimonial planificada. No solo hizo lo correcto, sino lo necesario. Esa misma tarde, mientras limpiaba la casa, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta principal. Mi nombre estaba escrito con la letra temblorosa de Francisco. Por un momento dudé si abrirlo, pero finalmente decidí leer lo que tenía que decir. La carta era larga, llena de disculpas y justificaciones. Hablaba de presiones económicas, de malos consejos, de momentos de desesperación. Terminaba pidiendo una oportunidad para hablar y arreglar las cosas como familia. Leí la carta completa sin emoción, como si estuviera leyendo las noticias del periódico. Las palabras sonaban huecas, calculadas para tocar mi corazón de madre, pero ya no tenían efecto sobre mí. Francisco había tenido años para tratarme con respeto, años para valorar lo que yo había hecho por él, años para reconocer mis sacrificios. En lugar de eso, había elegido verme como una carga inútil y planear robarme lo único que tenía en el mundo. Doble la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón donde tengo los documentos importantes, no por nostalgia, sino por precaución legal. El licenciado Hernández me había explicado que cualquier intento de contacto podría constituir una violación del acuerdo. Si Francisco continuaba enviando cartas o intentando comunicarse conmigo, tendría evidencia para proceder legalmente. Esa noche, sentada en mi mecedora con una taza de té de manzanilla, reflexioné sobre el concepto de familia. Durante décadas había creído que la familia era sagrada, que los lazos de sangre eran inquebrantables, que una madre debía aguantar cualquier cosa por amor a sus hijos. Pero había aprendido algo fundamental. La familia verdadera se construye con respeto, cariño genuino y reciprocidad. Los lazos de sangre no dan derecho a maltratar, manipular o robar. Leticia era familia verdadera, aunque fuera mi nieta y no mi hija. Doña Esperanza, mi vecina, mostraba más preocupación genuina por mí que Francisco en sus últimos años. El licenciado Hernández, un extraño que se había convertido en mi defensor, había demostrado más respeto hacia mí en 2 semanas que Gloria en 20 años. La familia, concluí, no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu dignidad. El viernes pasado, mientras caminaba por el mercado de San Juan comprando verduras para la semana, me encontré con la comadre Refugio, una antigua clienta de mis trabajos de costura. «Rosa, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no venía por aquí», me saludó con alegría genuina. «Muy bien, comadre Refugio», respondí sonriendo. «Ahora tengo más tiempo para mí misma». Platicamos durante unos minutos sobre sus nietos, sobre los precios del mercado, sobre pequeñas cosas que me recordaron la normalidad de la vida fuera de los conflictos familiares. «Se ve usted muy relajada, Rosa. Como más joven», comentó la comadre Refugio antes de despedirnos. Sus palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso a casa. Era cierto, me sentía más liviana, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Durante años había cargado con la responsabilidad emocional de mantener unida una familia que en realidad se estaba desintegrando por dentro. Ahora que había soltado esa carga,
podía caminar erguida otra vez. Ayer domingo, mientras Leticia y yo preparábamos tamales para la cena, mi nieta me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿usted se siente sola sin mis papás?» Detuve lo que estaba haciendo y la miré pensativa. «Mija, hay una diferencia muy grande entre estar sola y sentirse sola. Yo estoy sola ahora, es verdad, pero no me siento sola. Cuando tus papás vivían aquí, me sentía muy sola aunque la casa estuviera llena de gente». Le expliqué cómo la soledad verdadera no tiene que ver con la cantidad de personas que te rodean, sino con la calidad del trato que recibes de ellas. Durante los últimos años, me sentía invisible en mi propia casa, como un mueble viejo que nadie ve pero que estorba. Leticia asintió con comprensión. «Ahora entiendo por qué tomó la decisión que tomó, abuela. ¿Era eso o perder su dignidad para siempre?» Esta mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, escuché el sonido familiar de la campana de la iglesia de Santa María tocando las 8. Ese sonido había sido la banda sonora de mis mañanas durante más de 30 años, pero ahora lo escuchaba con nueva apreciación. No era solo el marcador del tiempo, sino el recordatorio de que cada día que comenzaba era completamente mío para decidir cómo vivirlo. He establecido nuevas rutinas que nutren mi alma en lugar de drenarla. Los lunes son para la costura creativa, proyectos que hago por placer y no por necesidad económica. Los miércoles voy a la biblioteca del barrio, donde me he unido a un club de lectura para personas mayores. Los viernes visito el mercado no solo para comprar, sino para socializar con vendedores y clientes que se han vuelto conocidos a lo largo de los años. Durante estas semanas he redescubierto gustos y preferencias que había olvidado durante años de vivir pendiente de las opiniones de otros. Me gusta levantarme temprano y ver amanecer desde mi ventana. Disfruto de las telenovelas de las 4 de la tarde sin tener que escuchar comentarios despectivos sobre programas para viejas. Puedo comer sopa todos los días si se me antoja, sin que nadie me diga que no es nutritivo o que da mucho trabajo prepararla. La transformación más notable ha sido en mi manera de relacionarme con el dinero. Durante años me sentía culpable cada vez que gastaba algo en mí misma, siempre pensando que ese dinero podría ser útil para Francisco y Gloria. Ahora entiendo que mi pensión y mis ahorros son para mi bienestar, no para subsidiar la vida de adultos que debían ser económicamente independientes. La semana pasada me compré un vestido nuevo, azul marino, con flores pequeñas, simplemente porque me gustó. Fue la primera vez en años que compré ropa sin sentir culpa. Anoche, mientras organizaba mis medicinas en el pastillero semanal, recordé una de las acusaciones que Francisco y Gloria habían planeado usar en mi contra, que yo gastaba mucho en medicinas y que era una carga económica. La ironía era que mis medicinas cuestan menos de 500 pesos al mes, una cantidad ridícula comparada con lo que ellos gastaban en sus comidas fuera de casa cada semana. Pero ese había sido siempre su patrón: magnificar mis gastos necesarios mientras minimizaban sus gastos innecesarios. El silencio de mi casa por las noches ya no me asusta como antes. He aprendido a distinguir entre el silencio de la soledad y el silencio de la paz. El primero era vacío, ansioso, lleno de espera por conversaciones que nunca llegaban o que, cuando llegaban, me lastimaban. El segundo es pleno, reparador, lleno de la satisfacción de haber tomado control de mi propia vida. Esta mañana, mientras barría el patio trasero, encontré un nido abandonado entre las ramas del árbol de limón. Los pájaros habían criado a sus polluelos y después los habían soltado al mundo para que volaran solos. El nido vacío no era símbolo de abandono, sino de éxito. La misión había sido cumplida. Pensé en mi propia maternidad de la misma manera. Había criado a Francisco, le había dado todo lo que estaba a mi alcance, había cumplido mi parte del contrato maternal. Que él hubiera elegido un camino que nos separara para siempre no invalidaba lo que yo había hecho bien durante sus primeros años. Ayer recibí una llamada de la comadre Esperanza, la prima de Gloria, quien aparentemente había escuchado rumores sobre nuestra separación familiar. Rosa, me contaron que Francisco y Gloria ya no viven con usted. ¿Es cierto? Su tono era cauteloso, probablemente esperando una explicación dramática llena de detalles íntimos. Es cierto, comadre, respondí simplemente. Decidimos que era mejor para todos que vivieran independientes. No era mentira,
aunque tampoco era toda la verdad. ¿Y cómo se siente usted, sola en esa casa tan grande?, insistió la comadre Esperanza. Me siento muy bien, comadre. La casa no se me hace grande. Al contrario, ahora siento que tiene el tamaño perfecto para mí. Después de colgar, reflexioné sobre esa conversación. Era interesante cómo la gente asumía que una mujer mayor viviendo sola necesariamente debía sentirse miserable, como si nuestra capacidad de ser felices independientes fuera inconcebible. Esta tarde, Leticia vendrá a visitarme como todos los domingos. Hemos planeado preparar chiles en nogada, una receta complicada que requiere tiempo y paciencia. Es el tipo de actividad que antes me resultaba estresante porque tenía que estar pendiente de los comentarios críticos de Gloria, quien siempre encontraba algo que mejorar en mi cocina. Ahora cocinar se ha vuelto nuevamente un placer, una forma de expresión creativa, una manera de nutrir a quienes realmente aprecian mis esfuerzos. Mientras escribo estas reflexiones en mi cuaderno, sentada en la mesa de la cocina donde tantas decisiones importantes han sido tomadas, me doy cuenta de que he llegado a un lugar de paz que no había experimentado en años. No es la paz de quien se resigna a su destino, sino la paz de quien ha peleado por su dignidad y ha ganado. Es la paz de saber que el tiempo que me queda de vida será vivido en mis propios términos. La casa suena diferente ahora. Los crujidos de la madera me suenan a conversación amistosa en lugar de quejas. El tic-tac del reloj me marca un ritmo sosegado en lugar de urgente. El viento que se cuela por las ventanas trae aromas del jardín en lugar del perfume caro de Gloria que siempre me daba dolor de cabeza. Cada rincón de este hogar me pertenece completamente, sin tener que compartirlo con personas que lo veían como su derecho en lugar de mi regalo. A veces, en momentos de honestidad absoluta conmigo misma, admito que una parte pequeña de mi corazón aún duele por la pérdida de Francisco. No por el hombre cruel que se había convertido, sino por el niño dulce que había sido. Pero ese duelo es limpio, sin rencor, como llorar por alguien que murió, doloroso pero necesario, sanador al final. El futuro se extiende ante mí con posibilidades que no había considerado en años. Tal vez tome clases de algo que siempre quise aprender. Tal vez viaje a lugares que siempre quise conocer. Tal vez simplemente disfrute de la rutina tranquila que he construido. Lo importante es que estas decisiones serán mías, tomadas por mi propio bienestar, sin tener que consultar con personas que veían mis deseos como caprichos de vieja. Mañana será lunes, el comienzo de una nueva semana en mi nueva vida. Me levantaré cuando mi cuerpo despierte naturalmente. Tomaré mi café en la taza que me gusta, regaré mis plantas sin prisa y pasaré el día haciendo exactamente lo que me dé la gana. Será un día ordinario y perfecto, como han sido todos los días desde que recuperé mi libertad. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.